Complemento circunstancial de causa. Características del complemento circunstancial de causa. Característica número 1. Determina el verbo. Característica número 2. Responde a la pregunta ¿por qué? Característica número 3. Está encabezado por una preposición. Y característica número 4. Tiene como núcleo a un sustantivo. Ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. Elena Zárate fue becada por su proyecto de investigación. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es una perífrasis verbal, fue becada. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo Elena Zárate y la perífrasis verbal fue becada coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Elena Zárate y el predicado es fue becada por su proyecto de investigación. Como podemos notar, el sujeto es un sujeto de tipo expreso, ya que se presenta de manera explícita. De esta manera marcamos el sujeto expreso con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis por el lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es Elena Zárate. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso no presenta ninguno. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial del lugar. La pregunta ¿cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? El complemento circunstancial de compañía. De este modo, comencemos el análisis del predicado haciéndole preguntas al verbo. Para ello iniciamos con la pregunta del complemento circunstancial de causa, el cual se caracteriza por responder a la pregunta ¿por qué? Está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este sentido preguntamos ¿por qué fue becada? Al hacer esta pregunta, la respuesta es por su proyecto de investigación. Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de causa. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición por y tiene como núcleo el sustantivo proyecto. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el adjetivo su y por el complemento del nombre de investigación. Es un complemento del nombre porque especifica un sustantivo, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo investigación. Después localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso no presenta determinativos. Leamos el siguiente ejemplo. Huyeron esa noche por los problemas de su país.
Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es huyeron. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en plural y una tercera persona. Con base en esto ubicamos al sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionadas. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. La división la colocamos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto sea alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. De esta manera marcamos el sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la tercera persona del plural, ellos o ellas, y el predicado es huyeron esa noche por los problemas de su país. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial del lugar. La pregunta ¿cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Al complemento circunstancial de compañía. De este modo, comenzamos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta ¿cuándo?, el cual corresponde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. Recordemos que ambos cumplen la misma función. La única diferencia es que el complemento circunstancial de tiempo está encabezado por una preposición y el circunstancial de tiempo no. Además de ello, tienen como núcleo a un sustantivo. Con base en esto preguntamos ¿cuándo huyeron? Al hacer esta pregunta la respuesta es esa noche. Como podemos ver, es un circunstancial de tiempo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el circunstancial de tiempo. Para ello iniciamos por el núcleo, que es el sustantivo. En este caso tiene como núcleo sustantivo noche. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, está determinado por el adjetivo esa. Una vez hecho esto, hagamos otra pregunta. La más adecuada corresponde al complemento circunstancial de causa. Recordemos que el complemento circunstancial de causa se caracteriza por responder a la pregunta ¿por qué? Está encabezada por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. De este modo preguntamos ¿por qué huyeron? Al hacer esta pregunta la respuesta es por los problemas de su país. Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de causa. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este sentido, el complemento circunstancial de causa está encabezado por la preposición por y tiene como núcleo el sustantivo problemas. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo los y por el complemento del nombre de su país. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo país. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el adjetivo su.